Hola, bendiciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy domingo, ya día 5 de noviembre 2023. Bueno, acá leyendo un poco la palabra de Dios, como siempre, la Sagrada Escritura, acá tengo la Biblia, siempre con la Biblia, acá, siempre hay que arrancar día a día, empezando con el devocional. Y bueno, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, que Cristo viene muy pronto. La hora y el tiempo no lo sabemos, pero a los que somos creyentes, de alguna manera, Dios nos va a hacer saber cuándo es su venida. Así como el tiempo de Noé, cuando le dijo el Señor Jesús, entra al arca, ya es tiempo. Y vino el diluvio y destruyó a toda la gente impías que no creyeron en que iba a haber el diluvio. En Dios sería, no creyeron en Dios. Y hoy estamos como ese tiempo. Dice que este tiempo es como el tiempo de Noé y de Lot, donde fueron rescatados del juicio de Dios. Hebreo 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después un juicio. Ese juicio es la condenación a todos los hombres que no creen en Cristo. Hay una condenación que es el infierno, temporalmente el infierno, después el lago de fuego, donde van a concluir junto con Satanás. Van a ser arrojados Satanás, el falso profeta y todos los que no creyeron, los ángeles caídos y todos los que no creyeron, la humanidad que no creyeron en Él, en Cristo Jesús, el Evangelio. Eso lo tenemos que predicar a todo el mundo y a toda criatura, la salvación que viene a través del Señor Jesucristo, por medio de Él en la cruz, que por su sangre fuimos justificados, por su sangre. Y el Evangelio es lo que predicó Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo Jesús murió por nuestro pecado, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio, es buena noticia, para que la humanidad no vaya en ese lugar. Yo creí que Cristo Jesús murió por mis pecados, por todos mis pecados, presente, pasado y futuro. Él no murió por algunos pecados. Pecado es infracción a la ley. Primero San Juan 3 y 4, Primero de San Juan 3 y 4 dice que el pecado es infracción a la ley de Dios, a la moral de Dios. Y todos pecamos. No hay ni un hombre que no puede pecar, absolutamente, sino que todos pecamos. San Juan 3:10 dice que no hay justo ni uno. Y también dice en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice que no hay un hombre justo en la tierra que no pecare. Por lo tanto, todos pecamos, todos estamos sin Dios. Pero gracias a Dios que estamos el tiempo de la gracia, donde Cristo está salvando por medio de su palabra, por medio de la fe, creyendo en el Evangelio, donde te prediqué recién que es el Evangelio, la buena noticia. Gracias a eso estamos en este tiempo, el periodo de la gracia, tiempo de la iglesia. Así como yo creí en Cristo Jesús, sería bueno que todos ustedes que están viendo este video también pongan la fe en Cristo, que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 dice. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Yo en el 2006, habiendo ya oído arrepentido y habiendo oído el Evangelio y creí y creo en Cristo Jesús, que Él murió por mis pecados, que Él derramó su sangre preciosa, y que fue sepultado y resucitó. Cristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo
por todos nosotros. No estamos solos en este mundo. La lucha es espiritual. Sabemos que hay una lucha. Efesios 6 dice, esa lucha es espiritual, no es contra hombres o carne y sangre. La lucha está en el espíritu, en el alma. Cristo vino a salvar las almas. Lucas 9:56. Y Juan 3:17 dice que Él no vino para condenar, sino para salvar las almas. Juan 3:17. Él no vino a condenar, Jesucristo. Pero el hombre va al infierno o al lago de fuego por no creer, por no poner la fe, la confianza en Cristo, por su sangre preciosa derramada en la cruz, que Él murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, por no creer el Evangelio. Ahí estaba leyendo el devocional, estaba haciendo un devocional hoy esta mañana. Agradecemos que tenemos un lindo día y podemos escuchar la palabra de Dios hoy domingo, día que resucitó Cristo Jesús, un día como hoy. En Romanos 16 dice, 16:25, y al apóstol Pablo Dios encomendó el Evangelio. Ya hoy voy a hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue no el apóstol Pedro, que también era un apóstol de Jesucristo, era de los elegidos, de los 12, y el último apóstol es el apóstol Pablo, donde ya fue dada a él el misterio, que es el Evangelio, el misterio. Aunque Pedro sabía también, él predicaba de la muerte, sepultura y resurrección, pero Pedro se le fue encomendado el Evangelio. Él predicó sobre la sangre, el Evangelio fue para los gentiles, para nosotros que no somos judíos, y nosotros tenemos que creer lo que Cristo le encomendó a Pablo, lo que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Acá en Romanos 16:25 voy a hablar un poco sobre el apóstol Pablo. Romanos 16:25, al que puede confirmar según mi evangelio, dijo Pablo, mire cómo dice. Y al Romanos 16:25, si lo busca en la Biblia o te lo leo, y al que puede confirmar según mi evangelio y la revelación del misterio, porque era un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno, dado por el Señor Jesucristo. Antes no sabían esto, ni siquiera los judíos ni el pueblo de Israel sabía que iban a salvar a los gentiles. Aunque ya los salmos ya lo decían, ¿no? Isaías hablaba de las naciones que iban a venir a Dios, pero ellos no tenían un conocimiento. Y Pablo les fue revelado. Acá en Romanos 16:25 dijo, y la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno, dado por el Señor Jesucristo. Que Pablo lo confirmó, según mi evangelio, dijo. En Romanos 16:25. En Gálatas 1:11 y 12. Busquen en todos estos versículos que es muy importante para que sepan. Gálatas 1:11 y 12. Mas os yo hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí, dijo Pablo, no dijo por Jesucristo, por mí, obvio que Dios le envió a él, pero dijo por mí, mire cómo dijo él. Mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, algunos, sino por la revelación de Jesucristo. Ahí está. Él no recibió por los apóstoles, no recibió por hombre. Él dijo, lo recibió por revelación del Señor Jesucristo mismo. Así es. En 1 Corintios 9:16, yo me tomé el trabajo para buscar todos estos versículos. 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me he impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y en versículo 17, en 1 Corintios 9:17, dice, la comisión del Evangelio me ha sido encomendada, dice. Ahí está.
por Cristo Jesús. Jesús encomienda al apóstol Pablo y a predicar el Evangelio a todo el mundo y especialmente a los gentiles, a nosotros, las naciones. En 1 Corintios 9, 19, 20, 21 dice, a judíos, en 1 Corintios 9, 19, 20 y 21, dice, a judíos, a gentiles, en el 21 dice gentiles, y a todos, en el 23. En el versículo 23 dice, para participar el Evangelio que Pablo predicó. Hechos 9, el Señor Jesucristo le dijo, ve. En Hechos 9 dice, el Señor Jesucristo le dijo a Ananí, el Señor Jesucristo le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Acá está todo el devocional que hice. Esto está en Hechos 22, 21. Pero me dijo, ve, porque yo lo enviaré lejos a los gentiles, le dijo a Pablo. Después tenemos la aprobación de todos los apóstoles y los ancianos, que son los pastores. Ancianos o pastores lo mismo. En Hechos 15 se hizo un concilio, porque el libro de Hechos Actos se decía antiguamente. Hechos está ahora escrito en una versión más nueva, Hechos. Y Actos se decían los libros, estoy hablando de los libros de la Biblia. Bueno, la aprobación del apóstol Pedro, también voy a dar del apóstol Pedro a las cartas de Pablo. Esto está en 2 de Pedro, versículo 3. Y tener entendido que la paciencia de Dios es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, o ha escrito casi todas las epístolas, hablando de ella estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen como también las otras escrituras, para su propia perdición. Acá está hablando del apóstol Pedro, está diciendo que la salvación, que tener entendido que la paciencia es de Dios para salvación, como también nuestro hermano Pablo, dice, como nuestro hermano Pablo, dando la aprobación de lo que escribió Pablo para la salvación de Dios, que dice, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque no muchos entendían la epístola, la torcían a su beneficio, y como otras escrituras más, muchos la tuercen y no la saben escudriñar. Y el apóstol Pedro dio la aprobación de Pablo. Esto está en 2 de Pedro 3. Y teniendo entendido la paciencia de Dios es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, o ha escrito casi todas las epístolas. Ahí está dando Pedro la aprobación de Pablo. Ha sido encomendado el Evangelio a la incircuncisión. Esto está en Gálatas 2, 7, 8, 9 y 10. Dice que ha sido encomendado el Evangelio a la incircuncisión. Y Pedro era la circuncisión a los judíos. Esto está hablando de la incircuncisión, son todos los gentiles, nosotros los que no somos judíos. Y lo de la circuncisión son los judíos, el pueblo de Israel. Versículo 8, Gálatas 2, 8. Actuó Pedro para el apostolado de la circuncisión y actuó también para los gentiles. Pedro fue al principio, él predicó a los apóstoles, a los judíos, en un principio en Hechos, eso está todo escrito en Hechos. Y también para los gentiles, a Cornelio, ¿se acuerda? En Cornelio que le predicó Pedro. Pero fueron esos son pocos, son los que fueron los apóstoles dados a los gentiles. Fueron pocos, porque ahí se manifestó el Espíritu Santo hablando en lengua,
que era una señal de que descendió el Espíritu Santo. En Hechos 2, ¿se acuerdan? Y Pedro también tenía que ir con un grupo dice que Pedro cuando fue a Cornelio fue con un grupo de judíos, cuando vieron que los gentiles también habían oído la palabra del Evangelio de Cristo Jesús, ¿no? Dice que ellos cuando predicaron, el Espíritu Santo descendió también hablando en lengua. Así es. Y en el versículo 9, en Gálatas 2:9, dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada. Jacobo, esto habla Pablo, ¿no? En Gálatas 2, versículo 9, dice, reconociendo la gracia que me habían sido dadas. Jacobo, él nombra a los apóstoles, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columna, nos dieron la señal de compañerismo en la aprobación al apóstol Pablo y a los gentiles, junto con Bernabé. Eso está en Hechos 15, donde yo ahí le hablé de la aprobación. Y ellos fueron a Jerusalén, Pablo y su compañero también, y Bernabé. En Hechos 9:15 dice, Pablo en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Él fue predicando a todo Asia, todo el mundo del pueblo, del Imperio Romano. Hechos 15 dice la aprobación, acá hablo de Hechos 15, donde fueron el concilio, hecho por lo mismo con los ancianos y todos los apóstoles. Dice la aprobación, en Hechos 15, dice la aprobación de Pablo el apóstol, en un concilio de judíos en Jerusalén, por los apóstoles, y la aprobación de la iglesia a los gentiles, sin practicar la ley o circuncidarse a ser judío. No tenía que ser circuncidado los pueblos gentiles. Hechos 15:6, seguimos, y se reunieron los apóstoles y los ancianos pastores para conocer este asunto de la salvación a los gentiles. Versículo 9, por fe en sus corazones. En el versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Eso dijo el apóstol Pedro. Antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. 3 cosas pidieron que hagan a los gentiles, a las naciones que creyeron. 3 cosas, que se aparten primero de los ídolos, de la fornicación y de los ahogados en sangre. Que no coman sangre, que se aparten de los ídolos y de la fornicación. Esas 3 cosas hicieron. Y en Hechos 22:15 dice, cuando fue su conversión en Hechos 22:15, le dijo a Ananías, Jesús le dijo que es el apóstol, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Así es. El apóstol Pablo dice en la Biblia que 3 veces dice mi evangelio, mi evangelio, mi evangelio. En Romanos 2:16 dijo mi evangelio. En Gálatas 1:11 también dijo. Y también está en Romanos 16:25. Esos 3 versículos que le estoy dando, dijo mi evangelio, mi evangelio. El apóstol Pedro nunca dijo eso. Pero la palabra de Dios fue primeramente vino a los judíos la salvación, pero por ello desecharon al Mesías, y fue porque en Hechos dice, donde cuando apedrearon a
a Esteban. Esteban estaba predicando el Evangelio de Cristo y lo desecharon los judíos. Entonces, cuando desecharon a los judíos, ya Jesucristo encomendó a Pablo. Y Pablo fue, por medio de la predicación de Pablo, el Evangelio, tenemos nosotros la salvación por medio del Evangelio de Pablo, que está en 1 Corintios 15. Dice en Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará, escuche bien lo que dice ahí, en Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Si vos no crees lo que es el Evangelio que le fue dado a Pablo, vas a ir a un juicio de condenación. El que no cree por fe lo que predicó Pablo, porque Pablo tiene un tercio, porque los judíos eran columna baluarte, eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran para los judíos. Vos lees todo Hechos, todos los capítulos de Hechos, y ahí vas a ver la transición del pueblo de judío a la iglesia. Fueron de transición. Después lo último se hizo un concilio, que le dije en Hechos 15. Ese concilio se determinó que los gentiles ellos eran parte de la iglesia también, y ya no era que iban a hablar en lengua, que iban por imposición de mano, que iban a ser bautizados para ser salvos, sino que es por creer, por medio de la fe, somos salvos. Entonces se pusieron de acuerdo que por medio de la fe y la gracia, que es en Cristo Jesús, por solamente creer, por su obra en la cruz. En cambio, en el pueblo, los judíos era diferente, porque ellos tenían que reconocer como Mesías a Cristo. La salvación era por lo que Cristo es, y en cambio nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Es muy diferente. Entonces de ahí, conclusión final, es que nosotros somos salvos por medio de la gracia, sin obras de nosotros, sin méritos, sin cambio de conducta, porque nosotros tenemos que solamente arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y creer en el Evangelio por medio de la fe, justificado por la fe y justificado por la sangre. Romanos 5:9 dice que somos justificados por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y creyendo en el Evangelio que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Si lo creemos con fe, somos salvos, tenemos vida eterna. Ya nuestro espíritu, que estaba muerto, volvemos a nacer, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo. Lo que le predicó a Nicodemo, que tenemos que nacer de nuevo, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Eso está en Efesios 2. Nosotros estando muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida. Y eso también está en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. El espíritu muere. Por el pecado hizo separación de Dios. Entonces, al creer en Cristo Jesús, Dios nos hace nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice que nosotros nacemos de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. En Romanos 12. Romanos 5:9 dice. Romanos 5:9 dice que nosotros mora el Espíritu Santo. Perdón, Romanos 8:9. Romanos 8:9. No quiero equivocarme en la cita. Romanos 8:9 dice que sin el Espíritu de Cristo no podés ser salvo. Vos, al creer en Cristo Jesús, Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra, el Evangelio de salvación, y habido creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13. Yo en el 2006, arrepintiéndome, reconociendo que era un pecador, puse la fe en Cristo Jesús en el Evangelio, que Cristo Jesús murió por mi pecado y que fue sepultado
y resucitó al tercer día por Dios. Y yo creí con todo mi corazón, con toda la fe, con toda la certeza, que Cristo murió por mí, por todos mis pecados, porque yo iba camino al infierno, pero Cristo me salvó. Y hoy te va a salvar a ti, si vos lo crees con todo tu corazón, Cristo te salva. Y no solamente te salva, Efesios 1:13, yo habiendo congregado, no, yo dije, iba en distintas iglesias, y por lo tanto dije, ahí me decían no, que para ser salvo tenés que hablar en lengua, lo que estaba en Hechos 2, en Pentecostés, pero no es así. Yo dentro de mí decía, no, no puede ser, si yo creí por fe en Cristo Jesús. Entonces, un hermano me dio una palabra, en ese momento, me dio la palabra que está en Efesios 1:13, y ahí me quedó ya marcado para toda mi vida, en la mente y en el corazón. Efesios 1:13, que la salvación no se pierde. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, en Cristo Jesús, Dios nos bautiza, nos sella con el Espíritu Santo. Y de ese momento estuve muy contento, aunque yo me había arrepentido, creí por fe en Cristo Jesús, pero esa confirmación del hermano que me dio ese versículo en el 2006, 2007, más o menos a fines de 2006, 2007, y soy salvo. Y no dudo, nunca dudé de la salvación que Cristo Jesús. El que duda no proviene de la fe. El que duda. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11:6. Y también dice que el que duda no proviene de la palabra de Dios. El que duda es pecado, le es pecado. Por lo tanto, no tenés que dudar de lo que Cristo hizo. Él, siendo Dios, se humilló, Él se humilló porque se hizo hombre, estando Él con su Padre. Dice en Filipenses 2, Él se hizo hombre, se encarnó, igual a nosotros se hizo. Y Él tuvo que ocupar nuestro lugar, fue propiciatorio, propicio por todos nuestros pecados. Y Él tuvo que morir como antes hacían los sacrificios. En el Antiguo Testamento, si vos lees, hacían sacrificios animales. En hebreo dijo que Él, el único sacrificio, una sola vez hizo, Cristo Jesús. Él murió como oveja, fue llevado. Salmo 22, Salmo 23, habla de la crucificación de Cristo. Isaías 53, dice que Él cargó en la cruz. Isaías 53, Él cargó todos nuestros pecados, todo nuestro pecado. Él derramó su sangre en la cruz por todos nosotros, por mí, por todos ustedes. Él no murió solamente por algunos, dice por todos. Eso está en Tito 2:11. En Tito 2:11 también Él dice ahí, su palabra, que por la gracia de Dios, ahora le busco, Tito 2:11. Tito 2:11. La salvación es para todos. Acá Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué duda tenés? Solamente que tú tienes que poner la fe en Cristo Jesús, lo que Cristo hizo en la cruz, no lo que vos podés hacer. Porque el hombre dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No podemos hacer nada frente a Dios. No podemos, ni por el pastor te puede salvar, ni el cura. No, es por fe en Cristo Jesús lo que hizo en la obra en la cruz, el Evangelio. Tenés que creer con fe. Justificado por la fe, somos salvos. Romanos 5 dice que justificado por la fe. Hoy es el tiempo aceptable.
hoy es el día. No dejes para mañana, porque si uno muere sin Cristo, estás condenado al lago de fuego. No dejes pasar el tiempo, porque uno no sabe cuánto tiempo va a vivir. Lamentablemente la gente no le gusta que le predique. Estamos en los últimos tiempos. Él dice que el Dios de este siglo ha cegado la mente. Eso está en 1 San Juan 5. Dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ¿no? 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, nosotros, ¿no? Lo que creímos. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y en 1 Corintios 2:14 dice, en 1 Corintios 2:14, dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. El mundo de hoy no puede ver el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, no quieren venir a la luz. Jesucristo dijo en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que él cree en mí no permanecerá en tiniebla. Juan 12:47, el que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, yo no he venido a juzgar el mundo, dice, sino a salvar el mundo. Juan 12:47. Y Juan 14:11 dice, creedme porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras, lo que Dios hizo en la cruz. Y el Juan 16:8, el Espíritu Santo, que hablé del Espíritu Santo, cuando vos creíste en el Evangelio, mora el Espíritu Santo, a veces convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo te guía a toda la verdad, dice. Así que bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y llegan y se acercan a Cristo Jesús con un corazón arrepentido y poniendo la fe en Cristo Jesús, lo que hizo en la cruz, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que al tercer día resucitó, conforme a la Escritura. Si vos crees con todo tu corazón, Dios te salva. Bueno, bendiciones y espero que sea de bendición para tu vida esta palabra. Dios mediante, y bueno, será hasta otro devocional. Bendiciones a todos.